Mi hijo me dijo, sal de la casa o pierdes a tu nieto. Estas palabras, tan simples y a la vez tan afiladas como un serrucho oxidado, todavía resuenan en las paredes de mi memoria, rebotando en los rincones de la casa que construí con estas mismas manos. ¿Cómo puede alguien ponerle precio al amor de un abuelo? ¿Cómo puede la sangre de tu sangre exigirte que elijas entre el techo que te ha cobijado por 50 años y el pequeño ser que le da sentido a cada uno de tus amaneceres? No, yo no esperaba que me pusieran entre dos amores, mucho menos que ambos amores llevaran mi propio apellido. Esta no es solo una historia sobre una casa o una disputa familiar. Es el relato de cómo el corazón de un viejo carpintero casi se parte en dos, y de cómo la voz inocente de un niño puede tener la fuerza de un huracán. Si quieren saber cómo se desenreda este nudo en la garganta, quédense conmigo, denle like a este video y suscríbanse al canal, porque lo que están a punto de escuchar les demostrará que los lazos del corazón son más fuertes que cualquier pared. El sol de Veracruz es un tirano generoso. Golpea con fuerza desde temprano, pero a cambio, regala una luz dorada que lo baña todo, arrancando destellos verdes de las hojas de los mangos y las papayas que crecen en mi patio. Eran las 7 de la mañana, y el aire ya estaba cargado de esa humedad pegajosa, tan típica del puerto, que se mezcla con el aroma del café recién colado y la salitre que el viento arrastra desde el malecón. Mi rutina es un ritual sagrado, un compás que marca mis días de jubilado. Primero, el café, negro y amargo como las penas, pero reconfortante como un abrazo. Luego, salgo al patio, mi santuario. Es un rectángulo de tierra fértil cercado por paredes de bugambillas que estallan en colores fucsia y naranja. Aquí, entre mis herramientas y los restos de madera de cedro y caoba, el mundo exterior con sus prisas y su ruido se desvanece. Esa mañana, el canto de un censontle parecía más alegre que de costumbre. Me senté en mi viejo balancín de madera sintiendo el crujido familiar bajo mi peso y me dediqué a lijar una pequeña figura. Era un colibrí, con las alas a medio vuelo, tallado en un trozo de cedro que había guardado por años. Era para Mateo, mi nieto. Cumpliría 6 años en una semana y su fascinación por los pájaros era mi mayor fuente de inspiración. Mientras mis manos, arrugadas y manchadas por décadas de trabajo, se movían con la precisión de la costumbre, mi mente vagaba. Recordaba cuando compré este terreno, un lodazal que nadie quería. «Estás loco, Roberto», me decían mis amigos, «construir tan lejos del centro». Pero yo vi el potencial. Vi los árboles que crecerían, la sombra que darían. Vi a mi esposa, Elena, que en paz descanse, colgando la ropa mientras los niños corrían por el pasto. Esta casa no era solo cemento y ladrillos. Era el archivo de mi vida entera. Cada grieta en la pared era una historia. Cada mancha en el piso, un recuerdo. «Abuelo», la vocecita de Mateo me sacó de mi ensoñación. Estaba de pie en el umbral de la puerta de la cocina, con su pijama de superhéroes y el pelo revuelto, un pequeño torbellino de energía listo para empezar el día. Sus ojos, grandes y oscuros como los de su abuela, brillaban con una curiosidad infinita. «Campeón», le dije, dejando el colibrí de madera a un lado. «Ya despertaste. ¿Tienes hambre?» Corrió hacia mí y se trepó en mis rodillas, un gesto que hacía desde que aprendió a caminar. Apoyó su cabeza en mi pecho y miró la figura de madera. «¿Es para mí?», preguntó, señalando con su dedito. «Claro que sí, mi vida, pero es una sorpresa. No le digas a nadie, será nuestro secreto». Suspiró contento y me abrazó con sus bracitos delgados. Ese abrazo era mi gasolina, la fuerza que recargaba mi alma de 70 años. Para mí, cuidar a Mateo no era una obligación. Desde que mi nuera, Laura, nos dejó para buscar una vida mejor en el norte, y mi hijo, Carlos, se sumergió en su trabajo y sus ausencias, Mateo se convirtió en mi ancla. Yo lo llevaba a la escuela, le ayudaba con sus tareas, le contaba las historias de Elena y le enseñaba los secretos de la madera. Éramos un equipo, el viejo capitán y su pequeño grumete. «Papá, ya déjalo. Se le va a hacer tarde para la escuela»,
La voz de Carlos cortó la paz de la mañana como un machete. Estaba de pie junto a la puerta, ya vestido con su traje impecable, el nudo de la corbata perfectamente ajustado. Sostenía su celular en una mano y un portafolio en la otra. Su mirada era impaciente, como siempre. Carlos es un hombre exitoso, un gerente en una de esas empresas de logística del puerto. Siempre está ocupado, siempre apurado, siempre hablando de contratos y de dinero. Se parece a mí en lo físico, la misma altura, la misma complexión, pero sus ojos tienen un brillo frío que nunca he logrado descifrar. Tranquilo, hijo, apenas son las 7:30, respondí con calma, bajando a Mateo de mis rodillas. Anda, campeón, ve a lavarte los dientes mientras te preparo tu licuado de plátano. Mateo obedeció y corrió adentro. Carlos no se movió. Se quedó mirándome y luego su vista recorrió el patio con un gesto de desdén. ¿Sigues con este cochinero, papá? Te he dicho 1000 veces que deberías limpiar todo esto. Pareces un acumulador. Esta madera vieja solo atrae termitas. No es madera vieja, Carlos. Es mi trabajo, mi vida. Y no hay termitas. Reviso la casa cada mes. Se encogió de hombros, desestimando mis palabras. Como sea, necesito hablar contigo. Es importante. Su tono era grave, casi solemne. Sentí una punzada de inquietud en el estómago. Carlos nunca quería hablar, a menos que necesitara algo o tuviera malas noticias. Claro, hijo, después de que lleve a Mateo a la escuela, si quieres. No, tiene que ser ahora, me interrumpió, caminando hacia el centro del patio. Dejó su portafolio en mi mesa de trabajo, justo al lado del colibrí a medio terminar. Parecía un objeto extraño en mi mundo de aserrín y herramientas manuales. Se trata de la casa. Mi corazón dio un vuelco. La casa. Siempre era la casa. Desde que Elena murió, Carlos había estado insistiendo en el tema. Que era muy grande para mí solo. Que el mantenimiento era caro. Que estaba en una zona que había subido de plusvalía. ¿Qué pasa con la casa, Carlos? Ya te dije que estoy bien aquí. No necesito nada. Soltó una risa corta, sin alegría. ¿Que no necesitas nada? Papá, por favor, vives de tu pensión miserable. Apenas te alcanza. Yo soy el que paga la mayoría de las cuentas, el que se asegura de que tengas luz y agua. Y te lo agradezco, hijo, pero nunca te he pedido más de lo que puedo pagar. Soy feliz con lo que tengo. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración que conocía muy bien. Era el preludio de una tormenta. Esto no se trata de si eres feliz o no. Se trata de sentido común, de negocios. Un desarrollador me hizo una oferta muy buena por la propiedad. Muy buena. Con ese dinero, podríamos comprarte un departamento pequeño y moderno cerca de mi casa. Y el resto nos daría seguridad a todos. A mí, a Mateo. Sentí cómo la sangre se me subía a la cabeza. La ira, una bestia que normalmente duerme tranquila en mi interior, comenzaba a despertar. Esta casa no está en venta, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Esta casa es mi hogar, es el hogar de Mateo. Aquí están sus recuerdos de su abuela, y será suya algún día. Es su herencia. Carlos sonrió, y esa sonrisa fue lo que más me dolió. Era una sonrisa de lástima, como si estuviera hablando con un niño terco que no entiende cómo funciona el mundo. ¿Herencia? ¿De qué hablas? ¿Un montón de paredes viejas y madera apolillada? Papá, el mundo cambió. La herencia que yo quiero para mi hijo es educación, oportunidades, un futuro, y para eso se necesita dinero, dinero que está atrapado en estos ladrillos. El dinero no lo es todo, Carlos. La familia, las raíces, eso es lo que importa. ¡La familia!, exclamó, ahora sí, subiendo la voz. ¿Me hablas de familia cuando eres tú el que nos está frenando? ¿Cuando por tu egoísmo nos estás negando un futuro mejor? ¿Egoísmo? ¿Llamas egoísmo a querer conservar el único lugar donde me siento en paz? ¿El lugar que tu madre amaba? La mención de Elena pareció enfurecerlo aún más. Se acercó a mí, invadiendo mi espacio personal. Su perfume caro y artificial chocó con el olor a madera y a tierra de mi patio. No metas a mi madre en esto. Ella era una mujer práctica. Ella entendería que esta es la mejor decisión. Eres tú el que vive en el pasado.
Nos quedamos en silencio por un momento, un silencio tenso, cargado de años de reproches no dichos y distancias no recorridas. El sensontle había dejado de cantar. El sol parecía calentar con más fuerza, haciéndome sudar. Podía oír, a lo lejos, el ruido del tráfico, un recordatorio de que el mundo de mi hijo, el de los negocios y la prisa, estaba justo al otro lado de mis muros. Finalmente, él suspiró, como si se rindiera, pero no era una rendición, era un cambio de táctica. Su rostro se suavizó, adoptando una expresión de falsa preocupación. Mira, papá, no quiero pelear contigo, de verdad que no. Sé lo que esta casa significa para ti, pero tienes que entender mi posición. Mis gastos han aumentado. La escuela de Mateo es cara. Necesito ese capital. Vende tu coche de lujo. Deja de cenar en restaurantes caros. Hay otras formas, Carlos. Negó con la cabeza lentamente. No es suficiente. La oferta es ahora. Es una oportunidad única. Mi respuesta es no, y es definitiva. Entonces, la máscara de preocupación se cayó. Sus ojos se endurecieron y su mandíbula se tensó. Vi en su rostro al hombre de negocios despiadado en el que se había convertido, alguien a quien yo apenas reconocía. Dio un paso atrás y me miró como si yo fuera un obstáculo, un problema que necesitaba ser eliminado. Y fue entonces cuando pronunció las palabras que se clavaron en mi pecho como astillas. Bien, si así lo quieres, perfecto, pero que te quede claro una cosa. Hizo una pausa, asegurándose de que tenía toda mi atención. Sal de la casa o pierdes a tu nieto. El aire se me escapó de los pulmones. El patio, mi santuario, de repente pareció encogerse. Las paredes de bugambillas se me venían encima. ¿Qué dijiste? Tartamudeé, incrédulo. Lo que oíste, dijo, su voz fría como el acero. Si no aceptas vender la casa, me llevaré a Mateo a vivir conmigo. Conseguiré una niñera de tiempo completo. Cambiaré mi horario. Haré lo que tenga que hacer, pero no volverás a verlo. No lo llevarás a la escuela. No jugarás con él en este patio mugroso. No le tallarás más pájaros inútiles. Se acabó. Tú eliges, papá. La casa o tu nieto. Cada palabra era un golpe. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi propio hijo, mi sangre, me estaba extorsionando con lo único que le daba sentido a mi existencia. Me estaba pidiendo que arrancara mi propio corazón. Las lágrimas quemaban mis ojos, lágrimas de rabia, de impotencia, de una tristeza tan profunda que me partía el alma. Lo miré, buscando un destello del niño al que le enseñé a andar en bicicleta, del joven al que abracé en su graduación, pero no encontré nada. Solo había un extraño con una mirada calculadora. No puedes hacerme esto, Carlos, susurré, con la voz rota. Claro que puedo. Soy su padre. La ley está de mi lado. ¿Y tú qué eres? Solo un viejo terco que prefiere sus recuerdos a su familia. Así que piénsalo, te doy hasta el fin de semana para que firmes los papeles. Se dio la vuelta, recogió su portafolio y se dispuso a marcharse, dejándome allí, devastado, en medio de las ruinas de lo que hasta hacía unos minutos era una mañana perfecta. Me sentía vacío, sin fuerzas. Mi cuerpo entero temblaba. ¿Cómo podía elegir? Era una elección imposible. Era como si me pidieran elegir entre respirar y que mi corazón latiera. Y en ese momento de absoluta desesperación, cuando el mundo se me venía abajo, escuché un sonido, un pequeño sollozo ahogado. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta de la cocina, y allí estaba él, mi pequeño Mateo, de pie, con los puños apretados a los lados, el rostro empapado en lágrimas silenciosas. Había escuchado todo. Su pequeño pecho subía y bajaba con la fuerza de su llanto contenido. Nuestros ojos se encontraron, y en los suyos vi un miedo y una confusión que me destrozaron por completo. Carlos, que ya había llegado a la puerta, lo vio también. Su rostro se contrajo en una mueca de fastidio, como si la presencia de su propio hijo fuera un inconveniente en su plan maestro. «Mateo, entra a la casa», ordenó con voz dura. Pero el niño no le hizo caso. Sus ojos estaban fijos en mí. Y entonces, rompiendo el silencio atroz, su vocecita temblorosa llenó el aire, con una fuerza que desmintió su pequeño tamaño. «No, yo me quiero quedar con mi abuelo». Y sin esperar respuesta, corrió.
Corrió a través del patio y se lanzó a mis brazos, aferrándose a mis piernas como si yo fuera la única roca firme en medio de un terremoto. Enterró su rostro en mi pantalón, y sus sollozos ahora eran audibles, sacudiendo su pequeño cuerpo. Lo abracé, apretándolo contra mí, sintiendo el calor de su miedo y su amor. Y mientras acariciaba su cabello revuelto, levanté la vista y miré a mi hijo. Por primera vez en toda la conversación, vi algo en su rostro que no era ni ira ni frialdad. Era desconcierto. La voz inocente de su hijo, una variable que no había considerado en su fría ecuación, acababa de cambiarlo todo. La guerra había sido declarada, pero un pequeño soldado acababa de elegir su bando, y su elección resonaría más fuerte que cualquier amenaza. El desconcierto en el rostro de Carlos duró apenas un instante, reemplazado rápidamente por una máscara de furia helada. Ver a su propio hijo desafiarlo, eligiendo a otro en su presencia, fue una herida directa a su orgullo. Su autoridad, esa que ejercía con tanta facilidad en su oficina y en su vida, se había hecho añicos contra la voluntad de un niño de 6 años. Se enderezó, infló el pecho, y su voz salió con un filo cortante que hizo que Mateo se estremeciera en mis brazos. «Mateo, te dije que entraras a la casa, ahora mismo». El niño solo se aferró más fuerte a mi pantalón, escondiendo su rostro por completo. Un no, ahogado y tembloroso, fue su única respuesta. «No me hagas repetírtelo», insistió Carlos, dando un paso amenazante hacia nosotros. Instintivamente me interpuse, colocando una mano protectora sobre la cabeza de Mateo. Mi cuerpo, viejo y cansado, pareció encontrar una fuerza que no sabía que poseía, la fuerza de un animal que protege a su cría. «Déjalo en paz, Carlos», dije, mi voz grave y firme, despojada de cualquier rastro del temblor anterior. «¿No ves que lo estás asustando? ¿Que lo estoy asustando?», replicó con sarcasmo. «Tú eres el que lo está envenenando en mi contra, llenándole la cabeza con tus sentimentalismos estúpidos sobre esta pocilga». Se abalanzó y agarró a Mateo por el brazo, intentando arrancarlo de mi lado. El niño soltó un grito de pánico. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Mis 70 años, mis dolores de espalda, mi corazón maltrecho, todo desapareció. Reaccioné. Agarré la muñeca de Carlos con mi mano libre. Mis dedos, fortalecidos por una vida de apretar martillos y sierras, se cerraron sobre su carne con una presión que lo sorprendió. Sus ojos se abrieron de par en par, no tanto por el dolor, sino por la pura incredulidad. Su padre, el viejo carpintero al que consideraba un mueble más de la casa, le estaba haciendo frente. «Suéltalo», le ordené mirándolo directamente a los ojos. No grité. Mi voz fue un susurro áspero, cargado con el peso de una autoridad que él había olvidado que yo tenía. «Lo estás lastimando». Por un segundo, vi una lucha en su mirada. El hombre de negocios contra el hijo. Pero el hombre de negocios ganó. Soltó bruscamente el brazo de Mateo como si quemara. Dio un paso atrás, alisándose la manga de su traje arrugado, recomponiendo su fachada de control. Su respiración era agitada. «Esto no se va a quedar así, papá», siseó señalándome con un dedo. «No creas que esto es una victoria. Esto es un error. Un grave error. Has puesto a mi propio hijo en mi contra, y eso no te lo voy a perdonar». Su mirada se desvió hacia Mateo, que ahora me miraba a mí, buscando protección. «¿Y tú, Mateo? Hablaremos de esto cuando regreses de la escuela». Se dio la vuelta sin decir una palabra más. Caminó a grandes zancadas hacia la salida del patio, sus zapatos caros levantando pequeñas nubes de polvo y aserrín. El portón de metal chirrió al abrirse y se cerró de un portazo que retumbó en el silencio que dejó tras de sí. El sonido fue definitivo, como el punto final de una sentencia. El patio, que momentos antes era un campo de batalla, ahora se sentía inmenso y vacío. El único sonido era el llanto desconsolado de Mateo, que seguía aferrado a mí como si su vida dependiera de ello. La adrenalina me abandonó de golpe y sentí que las piernas me fallaban. Con un esfuerzo, me arrodillé en el suelo polvoriento, sin importarme el crujido de mis rodillas. Quedé a la altura de mi nieto. «Ya, mi campeón, ya pasó», le susurré,
atrayéndolo hacia mi pecho en un abrazo completo. Ya se fue. El abuelo está aquí. No te voy a dejar. Lo sostuve así por un largo rato, meciéndolo suavemente, sintiendo sus pequeños espasmos mientras su llanto se convertía en hipo. El sol de la mañana, que antes me parecía tan amable, ahora se sentía abrasador, como si quisiera sacar a la luz toda la fealdad que acababa de ocurrir. Levanté a Mateo en brazos, sintiendo su peso ligero, y lo llevé a mi balancín de madera. Nos sentamos juntos, y el suave vaivén pareció calmarlo poco a poco. ¿Estás bien?, le pregunté en voz baja, limpiando sus mejillas húmedas con mi pulgar áspero. Él asintió, sin mirarme. Mantenía la vista fija en el suelo, como si allí pudiera encontrar las respuestas a las preguntas que seguramente se arremolinaban en su cabecita. Lo que dijo papá, ¿es verdad?, preguntó, su voz apenas un murmullo. ¿Te vas a ir de la casa? Mi corazón se contrajo. ¿Cómo explicarle a un niño la codicia, el chantaje, la crueldad de un padre? A veces, Mateo, los adultos se enojan mucho y dicen cosas que no sienten, o cosas que no deberían decir. Empecé eligiendo mis palabras con cuidado. Tu papá quiere que vendamos la casa porque cree que con el dinero podemos tener una vida mejor. Pero yo no quiero una vida mejor, dijo, mirándome por fin, sus ojos grandes y serios, llenos de una sabiduría que no correspondía a su edad. Yo quiero esta vida, contigo. Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes. Eran lágrimas de un amor tan puro y tan inmenso que dolía. Me incliné y besé su frente. Y yo quiero esta vida contigo, mi pequeño colibrí. Más que nada en el mundo. Mi mirada se posó en la mesa de trabajo, en la figura de madera a medio terminar. La tomé y se la puse en sus manitas. Mira, le falta un poco de lija y luego le pondré sus colores. Pero es para ti, para que recuerdes que, pase lo que pase, el abuelo siempre va a estar aquí para hacerte cosas bonitas. Nuestro lazo es más fuerte que cualquier casa. ¿Entiendes? Él asintió, pasando sus deditos por las alas delicadas del pájaro. Un pequeño fantasma de sonrisa apareció en sus labios. Sabía que no entendía la magnitud del problema, pero entendía el símbolo. Entendía el amor tallado en esa pieza de cedro. Más tarde, después de darle su licuado y llevarlo a la escuela, donde me aseguré de darle un abrazo extra largo en la puerta, regresé al patio. El silencio era abrumador. La silla de Carlos, que había movido para hablar conmigo, seguía fuera de lugar. Su portafolio había dejado una marca limpia en el polvo de la mesa de trabajo. Todo parecía normal, pero nada lo era. Me senté en el balancín, solo esta vez, y miré a mi alrededor. Miré las bugambillas, el árbol de mango, las herramientas colgadas en la pared. Esto no era una posilga, era el mapa de mi existencia, y mi hijo, mi propio hijo, estaba dispuesto a quemarlo por un puñado de billetes. La tristeza inicial se fue transformando en algo más duro, más resistente. Se convirtió en resolución. Carlos había cometido un error fatal en su cálculo. Pensó que me estaba enfrentando a un viejo sentimental y cansado. No se dio cuenta de que al amenazar a Mateo, no había despertado al anciano, sino al abuelo. Y un abuelo, luchando por el corazón de su nieto, es la fuerza más tenaz que existe en la tierra. La guerra no había terminado. Apenas había comenzado, y yo no pensaba rendirme. El resto de la mañana transcurrió en una neblina de irrealidad. El sol subió en el cielo, volviendo el aire denso y pesado, casi tan pesado como la opresión en mi pecho. Intenté volver a mi trabajo, a mi colibrí de madera. Me senté en mi banco de carpintero. Tomé la lija, pero mis manos no obedecían. La firmeza, la paciencia que siempre me habían caracterizado, se habían evaporado. Veía la figura de madera, el regalo para Mateo, y en lugar de amor, sentía una punzada de miedo. ¿Y si este era el último regalo que le hacía? ¿Y si Carlos cumplía su amenaza y me lo arrebataba? La frase de mi hijo se repetía en mi cabeza como un eco malévolo. La ley está de mi lado. ¿Era verdad? Yo era solo un viejo, un abuelo. Él era el padre. Un hombre con dinero, con influencias, con un traje caro y la crueldad necesaria para usar la ley como un arma. Por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente impotente.
atrapado en una trampa que mi propia sangre había construido. Abandoné el taller y entré en la casa. El silencio era ensordecedor. Cada objeto me hablaba de Elena, de los niños, de una vida familiar que ahora parecía una ilusión lejana. La foto de nuestra boda en la repisa. Nosotros dos, jóvenes y llenos de sueño. El dibujo de Mateo pegado con un imán en el refrigerador. Un retrato de un hombre viejo con mucho pelo y un niño pequeño, ambos sonriendo bajo un sol amarillo. Me serví un vaso de agua, pero el nudo en mi garganta me impidió tragar. Me asomé por la ventana de la cocina, que daba al patio de la casa de al lado. Vi a Elvira, mi vecina de hace más de 40 años, regando sus malbones. Elvira es una mujer recia, de la misma madera que era mi Elena, viuda también, sus hijos ya casados y viviendo en otras ciudades. Nos hacíamos compañía en nuestra soledad compartida, un café por la tarde, un comentario sobre el clima, la ayuda mutua que solo los viejos vecinos entienden. Ella debió sentir mi mirada, porque levantó la vista y me saludó con la mano. Su sonrisa se borró al ver mi expresión. Dejó la regadera en el suelo y se acercó a la barda baja que separaba nuestros patios. «Roberto, ¿estás bien?», preguntó, su voz cargada de una genuina preocupación. «Tienes una cara como si hubieras visto al diablo». Intenté forzar una sonrisa, pero me salió una mueca. «Días pesados, Elvira. Ya sabes». «No, no lo sé», insistió, entrecerrando los ojos. «Oí el portazo de Carlos esta mañana y oí los gritos. No soy sorda, ¿sabes? Algo grave pasó». Suspiré, derrotado. No tenía fuerzas para fingir. Me acerqué a la barda, apoyando mis brazos cansados sobre el cemento tibio por el sol. «Es Carlos», empecé a decir, y la voz se me quebró. Elvira no necesitó más. Salió de su patio y en menos de un minuto estaba tocando a mi puerta. Le abrí y la invité a pasar a la cocina. Puso la cafetera al fuego, moviéndose por mi casa con la familiaridad de los años. No hizo preguntas. Simplemente se sentó a la mesa y esperó. Y yo, sin poder contenerlo más, le conté todo. Las palabras salieron a borbotones, tropezando unas con otras. La oferta del desarrollador, la insistencia de Carlos, la discusión en el patio, la amenaza, la elección imposible entre mi casa y mi nieto. Y finalmente, le conté cómo Mateo lo había escuchado todo y cómo se había aferrado a mí. Mientras hablaba, Elvira escuchaba en silencio, su rostro endureciéndose con cada palabra. Cuando terminé, se quedó callada por un largo momento, mirando la taza de café humeante entre sus manos. «Malagradecido», dijo al fin, su voz baja y llena de desprecio. «Siempre fue un egoísta, desde niño. ¿Recuerdas cuando le rompió la bicicleta a tu otro hijo, a Javier, y ni siquiera se disculpó? Siempre pensando en él primero. Pero esto es crueldad, Roberto. Usar a su propio hijo como moneda de cambio. Tu Elena se moriría de nuevo si lo viera». Sus palabras, aunque duras, eran un bálsamo. Saber que no estaba loco, que mi indignación era justificada, me dio un poco de fuerza. Dijo que la ley estaba de su lado, Elvira, que él es el padre y puede quitármelo cuando quiera. La ley, resopló ella con desdén. La ley la escriben los hombres y a veces se equivocan, pero hay una ley más fuerte, la del corazón. Y ese niño, ese pequeño Mateo, ya eligió. ¿No te das cuenta? Eso es lo que más le dolió a Carlos. No que te negaras a vender, sino que su hijo te prefiriera a ti. Le diste en todo el centro de su orgullo. Tenía razón. La reacción de Carlos al ver a Mateo correr hacia mí no fue la de un padre preocupado, sino la de un rey cuya autoridad ha sido desafiada. «Pero el orgullo no me va a ayudar en un juzgado», repliqué, la amargura volviendo a mi voz. «No, el orgullo no, pero la inteligencia sí», dijo Elvira inclinándose sobre la mesa, sus ojos brillando con una chispa de batalla. «No te puedes quedar aquí sentado, esperando a que llegue el fin de semana para que te ponga los papeles en la cara. Tienes que adelantarte, tienes que pelear». «¿Pelear? ¿Con qué, Elvira? Soy un carpintero jubilado. Él tiene dinero, abogados. Pues entonces tú necesitas un abogado. ¿Y de dónde saco yo para pagarle a un abogado? Apenas me alcanza para mis medicinas y los gastos». Elvira sonrió por primera vez. Una sonrisa astuta. «Ahí es donde te equivocas.
No todos los abogados son tiburones trajeados como los que debe tener tu hijo. Mi sobrino, el hijo de mi hermana Chelo, Ricardo. ¿Te acuerdas de él? Era un diablillo que siempre andaba robándote los mangos del árbol. Un vago recuerdo vino a mi mente. Un niño flacucho con las rodillas siempre raspadas. Bueno, pues ese diablillo ahora es abogado. No de los caros, de los que ayudan a la gente, de los que se meten en problemas por defender causas justas. Es un poco gruñón y muy directo, pero tiene buen corazón, y le debe a su tía favorita un par de favores. Se levantó y fue a su casa. Regresó a los pocos minutos con una libreta y un bolígrafo. Garabateó un nombre y un número de teléfono y arrancó la hoja. Me la tendió sobre la mesa. Llama a este número. Dile que eres Roberto, el vecino de su tía Elvira. Cuéntale todo, tal como me lo contaste a mí. No te va a cobrar por escucharte. Y si alguien puede encontrarle un recoveco a la ley para ayudarte, es él. Miré el papel. Lic, Ricardo Montes. El nombre de un extraño. Una posibilidad. Una aguja de luz en mi túnel de oscuridad. Sentí un nudo en el estómago, una mezcla de miedo y esperanza. ¿Y si se reía de mí? ¿Y si me decía que no había nada que hacer, que Carlos tenía razón? Elvira pareció leerme el pensamiento. Puso su mano sobre la mía, su piel arrugada y cálida dándome consuelo. El no ya lo tienes, Roberto. Ahora ve a buscar el sí, por ti y por ese niño que te adora. Cuando Elvira se fue, me quedé un largo rato mirando el pedazo de papel. El sol de la tarde empezaba a caer, pintando el patio con tonos anaranjados. El momento de la verdad se acercaba. Tenía que recoger a Mateo de la escuela en 1 hora. Tenía que mirarlo a los ojos y mostrarle seguridad, aunque por dentro estuviera temblando. Tomé el teléfono, mis dedos torpes marcando los números con lentitud. Respiré hondo, juntando todo el coraje que me quedaba, y esperé a que alguien contestara al otro lado de la línea. Era mi primer movimiento en el tablero de ajedrez que mi hijo había dispuesto. Un movimiento pequeño, desesperado, pero era un movimiento, y en una guerra, quedarse quieto es lo mismo que rendirse. El teléfono sonó 3 veces, cada timbre un martillazo contra mis nervios. Estuve a punto de colgar, de dejar que el miedo ganara, cuando una voz seca y algo apurada contestó al otro lado. Bueno, oficina del licenciado Montes. No era la voz de Ricardo, sino de una mujer, probablemente una secretaria. Buenas tardes, dije, carraspeando para aclarar mi voz temblorosa. Quisiera hablar con el licenciado Ricardo Montes, por favor. ¿De parte de quién?, preguntó con un tono que dejaba claro que estaba ocupada. Mi nombre es Roberto Díaz. Soy el vecino de su tía, Elvira. Hubo una pausa. Pude oír el tecleo de un ordenador deteniéndose. Ah, don Roberto. Sí, mi tía me habló de usted esta mañana. La voz al otro lado de la línea cambió por completo. Era la de un hombre, la del propio Ricardo. El tono seco seguía ahí, pero ahora tenía un matiz de familiaridad. Me dijo que tenía un asunto familiar. Sí, licenciado. Es complicado. Siempre lo es, respondió con un suspiro que parecía cargar con el peso de 1000 dramas ajenos. Mire, estoy hasta el cuello de papeles ahora mismo. Pero si el asunto es tan urgente como me dijo Elvira, véngase a la oficina. ¿Sabe dónde está la calle Zaragoza, cerca del mercado? Hay un edificio amarillo de 2 pisos arriba de una tlanchanchería. Segundo piso, la única puerta que no se está cayendo a pedazos. Lo veo en 1 hora. Y sin más, colgó. Me quedé con el auricular en la mano, un poco desconcertado por su brusquedad, pero al mismo tiempo, aliviado. Tenía un lugar a donde ir. Tenía una cita. La hora siguiente pasó volando. Fui a la escuela a recoger a Mateo, esforzándome por parecer el abuelo de siempre. Le pregunté por su día, por sus dibujos, por sus amigos. Él me contestaba con monosílabos y noté que sus ojos me escudriñaban constantemente, como buscando grietas en mi fachada de normalidad. Al llegar a casa le preparé una torta de jamón y un vaso de agua de horchata. Campeón, el abuelo tiene que salir un momento, le dije arrodillándome frente a él. Tengo que ir a ver a una persona para arreglar un asunto. Elvira se va a quedar contigo un ratito. ¿Está bien? Asintió, con la boca llena. ¿Vas a ver al señor que te va a ayudar para que papá no nos separe?
La pregunta, tan directa e inocente, me golpeó con la fuerza de un puñetazo. Los niños entienden mucho más de lo que creemos. Entendía que estábamos en una lucha. Sí, mi vida, le respondí tragando saliva. Voy a ver a la persona que nos va a ayudar. Y todo va a estar bien, te lo prometo. Su carita se relajó un poco. Me dio un abrazo rápido y pegajoso, y volvió a su torta. Crucé el patio y le pedí el favor a Elvira, quien aceptó de inmediato, lanzándome una mirada de ánimo. Con el corazón en un puño, salí de mi casa, de mi refugio, y me adentré en el bullicio de la ciudad para enfrentarme a mi futuro. La oficina de Ricardo Montes era exactamente como me la había imaginado. El olor a fritanga de la tlanchanchería de abajo se colaba por las escaleras estrechas y mal iluminadas. El despacho era una habitación pequeña y abarrotada, con torres de expedientes que parecían desafiar la gravedad. Un viejo ventilador de techo giraba perezosamente, removiendo el aire caliente y húmedo sin mucho éxito. Detrás de un escritorio cubierto de papeles, estaba él. Ricardo ya no era el niño flacucho de mis recuerdos. Era un hombre de unos 40 años, con el pelo oscuro y algo revuelto, ojeras que hablaban de largas noches de trabajo y una mirada intensa y penetrante. No llevaba traje, sino una guayabera arrugada y unos pantalones de mezclilla. Don Roberto, dijo sin levantarse, señalando una silla de madera desvencijada frente a su escritorio. Siéntese. Disculpe el desorden. ¿Gusta un café? No, gracias, licenciado. Así estoy bien. Se recargó en su silla, que protestó con un chirrido, y juntó las manos sobre el escritorio, creando un pequeño espacio libre en el caos de documentos. Mi tía Elvira es una mujer muy persistente, dijo, con una media sonrisa. Me contó por encima la situación. Su hijo, la casa, su nieto. Pero quiero oírlo de usted, desde el principio. Y no omita nada, por favor. Los detalles que a usted le parezcan sentimentales, para mí pueden ser munición, y así lo hice. Por segunda vez en el día, relaté la historia, pero esta vez fue diferente. No buscaba consuelo, sino un análisis. Le conté de la muerte de Elena, del distanciamiento progresivo de Carlos, de su obsesión con el dinero, de mi relación con Mateo, de cómo me había convertido en su principal cuidador. Le describí la escena de la mañana con la mayor precisión posible, repitiendo el ultimátum de Carlos palabra por palabra. Ricardo escuchaba sin interrumpir, sus ojos fijos en los míos. De vez en cuando, anotaba algo en una libreta amarilla con una letra apretada e ilegible. Cuando terminé, el silencio se instaló en la pequeña oficina, solo roto por el zumbido del ventilador y los ruidos de la calle. Bien, dijo finalmente Ricardo, dejando la pluma a un lado. Vamos a ser claros, don Roberto. La situación es complicada, pero no imposible. Se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Primero, lo malo. Legalmente su hijo tiene la patria potestad de Mateo. Eso le da un poder de decisión enorme sobre la vida del niño. Si él decide mudarse y llevárselo, en principio está en su derecho. Probar que es un padre no apto es un proceso largo, feo y muy difícil de ganar. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies de nuevo. Pero, continuó, levantando un dedo para detener mi desesperación. Aquí viene lo bueno. Usted no es solo el abuelo. Usted es de facto el cuidador primario del niño. Lo lleva a la escuela, lo alimenta, lo cuida, le da estabilidad emocional. Eso, ante un juez de lo familiar, tiene un peso enorme. Su hijo no puede simplemente aparecer un día y arrancar al niño de su entorno estable por un capricho económico. Pero él me amenazó, y ahí está su segundo y más grande error. Me interrumpió Ricardo, una chispa de estratega brillando en sus ojos. No lo amenazó a usted. Usó al niño como herramienta de chantaje para obtener un beneficio económico. La venta de la casa. Eso no es velar por el interés superior del menor, que es el principio que rige todo esto. Eso se llama coacción, y a ningún juez le gusta. Se recostó de nuevo, pensativo. Y tenemos un testigo, el más importante de todos. ¿Elvira? No, su nieto. Mateo lo escuchó todo. La ley considera la opinión de los niños, y aunque tiene solo 6 años, su testimonio sobre el miedo que le provocó su padre y su deseo expreso de quedarse con usted es oro puro, don Roberto.
Por primera vez en todo el día, sentí una oleada de esperanza genuina, una esperanza basada no solo en el amor, sino en la lógica. «Entonces, ¿qué hacemos?», pregunté, mi voz llena de una nueva energía. «Por ahora, nada. Y todo», dijo enigmáticamente. «Nada, en el sentido de que no vamos a confrontar a Carlos, no lo vamos a amenazar con abogados, vamos a dejar que él haga el siguiente movimiento. Y todo en el sentido de que a partir de este segundo, usted va a documentar cada interacción, cada llamada, cada visita. Anote la fecha, la hora, lo que dijo, quién estaba presente. Si vuelve a amenazarlo, anótelo. Si deja al niño un fin de semana entero sin llamar, anótelo. Vamos a construir un caso, ladrillo por ladrillo, que demuestre que usted es la estabilidad y Carlos es el caos y la manipulación». Se levantó y caminó hacia un viejo archivero. Sacó un par de hojas. «Fírmeme esto. Es un poder simple para que yo pueda representarlo si es necesario. No se preocupe por mis honorarios. Le debo a mi tía Elvira demasiados mangos robados y regaños evitados. Considérese en buenas manos. Váyase a su casa, don Roberto. Sea el abuelo que siempre ha sido. No le muestre miedo a su hijo, pero tampoco lo provoque. Sea una pared de cedro, fuerte, tranquila, inamovible, y espere. Él volverá a cometer un error. La gente como su hijo siempre lo hace». Salí de esa oficina sintiéndome como un hombre diferente. El miedo seguía ahí, en el fondo de mi estómago, pero ya no me paralizaba. Ahora estaba acompañado de un plan, de una estrategia. Ya no era una víctima pasiva esperando el golpe. Era un soldado preparándose para la batalla. Mientras caminaba de regreso a casa, bajo el sol de la tarde que doraba las cúpulas de las iglesias de Veracruz, me sentí más ligero. Al llegar al portón de mi casa, oí las risas de Mateo y Elvira en el patio, el sonido más hermoso del mundo, mi hogar, mi familia, y ahora tenía un motivo más para luchar por ellos. La guerra de Carlos era por dinero, la mía era por amor, y estaba listo para demostrar cuál de las dos fuerzas era más poderosa. Regresé a mi patio y el mundo pareció volver a su eje. Elvira estaba sentada en mi balancín, empujándose suavemente con la punta del pie, mientras Mateo, a su lado en el suelo, intentaba imitar mi trabajo lijando un trozo de madera sin valor con un pedazo de lija gastada. La escena era tan doméstica, tan pacífica, que por un instante la fea conversación de la mañana y la tensa visita al abogado parecieron un mal sueño. «¿Y bien?», preguntó Elvira en voz baja cuando me acerqué, mientras Mateo seguía concentrado en su trabajo. «Hablé con tu sobrino», le respondí sentándome en mi banco de trabajo. «Tenías razón. Es directo, pero sabe lo que hace. Me dio un plan. Le resumí las instrucciones de Ricardo. Documentarlo todo, mantener la calma, no provocar». Elvira asintió lentamente, una expresión de satisfacción en su rostro. «Te lo dije. Ese muchacho tiene más cerebro que todos los abogados elegantes del malecón juntos. La paciencia, Roberto. Ahora te toca ser paciente como cuando esperas que se seque el barniz». Se despidió poco después, dejando tras de sí un aroma a café y sensatez. Me quedé con Mateo el resto de la tarde. Para él, intenté que todo fuera normal. Terminamos de lijar juntos el colibrí, sus manitas torpes moviéndose junto a las mías. Le hablé de cómo cada veta en la madera cuenta una historia, igual que las arrugas en la cara de un viejo. Él escuchaba, más silencioso de lo habitual, pero sus ojos estaban fijos en nuestro trabajo compartido. Había una nueva fragilidad en él, una necesidad de estar cerca de mí que era casi palpable. Cuando me levanté para buscar las pinturas, su mano buscó la mía instintivamente, como para asegurarse de que no me iría lejos. Esa pequeña acción me partió el corazón y al mismo tiempo solidificó mi resolución como el cemento fresco. La noche cayó sobre Veracruz, trayendo consigo una brisa ligeramente más fresca desde el mar y el zumbido de los mosquitos. Después de cenar y de que Mateo se durmiera, no sin antes pedirme que le dejara la puerta de su cuarto abierta para poder verme desde su cama, me senté a la mesa de la cocina. Saqué una libreta vieja que usaba para apuntar medidas y bocetos y arranqué las páginas usadas. En la primera hoja limpia, escribí la fecha de hoy,
Con la letra temblorosa de un hombre que no está acostumbrado a escribir sus penas, detallé la visita de Carlos, la amenaza, la reacción de Mateo. Fue como sacar veneno de una herida. Doloroso, pero necesario. Me sentí un poco más en control, como me había dicho Ricardo. El teléfono sonó al día siguiente, justo después de la comida. Era un número desconocido, pero yo sabía quién era. Mi corazón dio un brinco, pero recordé las palabras del abogado. Una pared de cedro. Respiré hondo y contesté. Bueno, papá, soy yo. La voz de Carlos sonaba falsamente jovial, el tono que usaba cuando quería algo y fingía que no había pasado nada. ¿Cómo estás? ¿Cómo está Mateo? Estamos bien, hijo. ¿Y tú? Respondí, mi voz deliberadamente plana, tranquila. Ocupado, ya sabes. Mucho trabajo. Oye, te llamaba porque... Bueno, estuve pensando en lo de ayer. Creo que los dos nos alteramos un poco. Sentí una punzada de esperanza tan pequeña como peligrosa. ¿Se estaría arrepintiendo? Quizás, dije, sin concederle nada. Mira, la oferta del desarrollador sigue en pie, pero no por mucho tiempo. Continuó, y la falsa amabilidad empezó a desvanecerse. Solo quiero que reconsideres. Piensa en el futuro de Mateo, en la seguridad que ese dinero nos daría. Mi respuesta no ha cambiado, Carlos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Pude imaginarlo perfectamente, pasándose la mano por el pelo, su mandíbula tensándose. La pared de cedro. Me mantuve firme. No puedo creer que seas tan egoísta. Su voz ahora era un siseo frío y cargado de veneno. Te estás aferrando a un montón de ladrillos viejos a costa de tu propio nieto. Estoy cuidando de mi nieto en el único hogar que ha conocido. No hay egoísmo en eso. ¡Claro que lo hay!, exclamó, perdiendo por completo la compostura. Te niegas a ver la realidad, pero está bien, como quieras. Solo te recuerdo que te di hasta el fin de semana. Es jueves, tienes 2 días más para entrar en razón. Si para el sábado no tengo tu firma, vendré por Mateo. Y no es una amenaza, papá, es una promesa. Ya hablé con mi abogado, y me confirmó que no tienes ni un solo derecho para retenerme a mi hijo. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para infundirme miedo, para hacerme sentir pequeño e indefenso. El viejo yo, el de ayer por la mañana, se habría desmoronado, pero el nuevo yo, el que había hablado con Ricardo, se mantuvo en pie. He oído lo que has dicho, Carlos, dije con calma, aunque mi corazón latía desbocado. ¿Eso es todo lo que vas a decir?, preguntó, incrédulo ante mi falta de reacción. No tengo nada más que añadir. Adiós, hijo. Y colgué. Colgué antes de que él pudiera decir otra cosa, antes de que mi voz pudiera traicionarme. Mis manos temblaban. Me senté a la mesa, sintiendo un sudor frío recorrer mi espalda, pero no me permití caer. Tomé mi libreta y el bolígrafo. Apunté la hora de la llamada. Transcribí la conversación lo más fielmente que pude, sin olvidar la mención a su abogado y la fecha límite del sábado. Mientras escribía, la sensación de ser una víctima empezó a retroceder, reemplazada por la fría claridad de un soldado en su trinchera, registrando los movimientos del enemigo. Levanté la vista y vi a Mateo en la sala, jugando en silencio con el colibrí de madera, al que ya le habíamos pintado las alas de un verde iridiscente. Él era ajeno a la llamada, a la amenaza que se cernía sobre nosotros, fijada ahora en el calendario. El sábado, 2 días. Mirándolo jugar, me di cuenta de que Ricardo se equivocaba en una cosa. Yo no era una pared de cedro, fuerte pero inerte. Era algo más. Era un árbol viejo, con raíces profundas y ancladas en esta tierra, en esta casa. Y si alguien intentaba arrancar a la pequeña ave que había hecho su nido en mis ramas, descubriría que mis raíces eran mucho más fuertes de lo que aparentaban. La promesa de Carlos flotaba en el aire, pero la mía, hecha en silencio a mi nieto, pesaba mucho más. No me movería, no me rompería, esperaría. El viernes llegó con una luz pálida y enfermiza, como si el sol de Veracruz también estuviera conteniendo la respiración. La humedad se sentía diferente, no era la calidez pegajosa de siempre, sino un sudor frío que parecía emanar del propio miedo. Cada crujido de la casa, cada canto de un pájaro en el patio, me sonaba a una advertencia. El sábado. Mañana.
La palabra era un tambor constante en el fondo de mi mente. La tensión había calado en Mateo. Esa mañana se negó a soltarme la pierna cuando intenté llevarlo a la cocina para el desayuno. «No quiero ir a la escuela, abuelo», murmuró contra la tela de mi pantalón. «Pero, campeón, hoy es viernes. Verás a tus amigos. ¿Jugarás?» «No, quiero quedarme aquí. Contigo», dijo, su vocecita cargada de una ansiedad que me rompió el alma. Me arrodillé frente a él y lo tomé por los hombros. Sus ojitos estaban llenos de una seriedad impropia de su edad. No era un capricho, era miedo. El miedo a que si me perdía de vista, aunque fuera por unas horas, yo desaparecería al volver. «Escúchame, mi vida», le dije, mi voz lo más suave y firme que pude. «Vas a ir a la escuela, y yo voy a estar aquí, en el patio, trabajando en la madera, y a la 1 en punto, como todos los días, estaré esperándote en la puerta. Y cuando vuelvas, haremos algo especial. Te lo prometo, nada va a cambiar». Le costó, pero finalmente asintió. El camino a la escuela fue en silencio. En la puerta, en lugar de salir corriendo, se dio la vuelta y me dio un abrazo largo y apretado. «Hasta la 1, abuelo», susurró. «Hasta la 1, campeón», le respondí, sintiendo un nudo en la garganta. Mientras lo veía desaparecer por el pasillo, comprendí la verdadera dimensión del daño que Carlos estaba causando. No solo me estaba atacando a mí, estaba robándole la paz a su propio hijo. De vuelta en casa, el silencio era insoportable. Necesitaba hacer algo, ocupar mis manos para acallar mi mente. Entré en mi taller y mis ojos se posaron en unas tablas de pino que había guardado. Eran suaves, de un color claro y con un aroma dulce y resinoso. Y supe lo que tenía que hacer. Empecé a medir, a cortar. El zumbido de la sierra, el raspado de la lija, el golpe seco del martillo. Esos eran mis sonidos, mi lenguaje. Durante horas me sumergí en el trabajo. No estaba construyendo un objeto al azar, estaba construyendo una fortaleza para los tesoros de Mateo. Una pequeña caja, un baúl de madera con su tapa y un espacio para un pequeño candado. Mientras mis manos daban forma a la madera, sentía que estaba poniendo en orden mis propios pensamientos. Cada unión ensamblada con precisión era un acto de desafío. Cada superficie lijada hasta quedar suave era mi manera de intentar pulir la aspereza de nuestra realidad. Al mediodía, Elvira apareció en mi patio con un plato humeante de arroz a la tumbada. «No creo que hayas pensado en cocinar», dijo, a modo de saludo. «Tienes razón», admití, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano. «Gracias, Elvira». Se sentó en el balancín y observó las piezas de la caja esparcidas por mi mesa de trabajo. «Un cofre del tesoro». «Algo así», respondí. «Un lugar donde pueda guardar sus cosas, sus dibujos, el colibrí, sus secretos, algo que sea solo suyo. Algo permanente». Elvira suspiró. «¿Has sabido algo más de él?». Negué con la cabeza. «Solo su promesa de venir mañana». «Déjalo que venga», dijo ella con una dureza que me sorprendió. «Que venga y que muestre su verdadero rostro. A veces, la mejor manera de ganar una guerra es dejar que el enemigo se destruya a sí mismo con su propia arrogancia. Tú solo mantente firme, Roberto, como uno de tus árboles». Comí en silencio, agradecido por su compañía y su fuerza. Sus palabras sencillas eran más reconfortantes que cualquier discurso legal. A la 1:45, ya estaba de camino a la escuela. Llegué antes de tiempo, solo para que Mateo me viera allí cuando saliera, una constante en su mundo sacudido. Sus ojos se iluminaron al verme, y una pequeña sonrisa, la primera del día, apareció en su rostro. La caminata de regreso fue diferente. Hablaba un poco más. Me contó que había dibujado un barco pirata. La promesa de normalidad, aunque frágil, estaba funcionando. Cuando vio la caja a medio armar en el patio, sus ojos se abrieron de par en par. «¿Es para mí?» «Claro que sí, campeón. Es nuestro proyecto especial. ¿Me ayudas a armarla?» Su entusiasmo fue mi recompensa. Pasamos la tarde juntos, él pasándome los clavos, yo martillando, explicándole cómo la madera se une para volverse fuerte. Cuando terminamos de ensamblarla, era una caja simple, pero sólida y bien hecha. Un refugio de pino. Esa noche, después de la cena, saqué mi libreta. Anoté la renuencia de Mateo a ir a la escuela,
su ansiedad, el abrazo en la puerta. Describí su cambio de humor al volver y su alegría al trabajar en la caja. Eran las municiones de las que había hablado Ricardo, pruebas tangibles del vínculo que Carlos quería romper. Más tarde, con Mateo ya dormido, me senté en la oscuridad de la sala, con el pequeño baúl de madera sobre mis rodillas. El aroma a pino fresco llenaba el aire. La casa estaba en silencio. Afuera, la calle dormía bajo el resplandor amarillento de las farolas. Mañana era sábado. Mañana, la tormenta que mi hijo había prometido llegaría a mi puerta. Acaricié la tapa suave de la caja. No era solo madera, era una promesa, era un ancla, era la prueba de que un abuelo no construye solo cosas con las manos, construye un hogar, un refugio, un legado de amor. Y por eso, no hay ultimátum que valga. Estaba listo. Que viniera. El sábado amaneció sin contemplaciones. El sol se alzó sobre el puerto como un ojo indiferente a los dramas de los hombres. No hubo nubes de tormenta, no hubo presagios en el cielo, solo un día de Veracruz, brillante y húmedo, lo que hacía que la tensión dentro de las paredes de mi casa se sintiera aún más sofocante. Desde que nos levantamos, un silencio denso se había instalado entre Mateo y yo. No era un silencio incómodo, sino uno de complicidad, como el de dos soldados en una trinchera esperando el primer disparo. Desayunamos en la cocina y sus pequeños pies se balanceaban sin cesar bajo la mesa, el único signo externo de su nerviosismo. Yo, por mi parte, sentía una extraña calma. El miedo de los días anteriores se había asentado en el fondo de mi estómago, convirtiéndose en un peso sólido de determinación. Ya no había incertidumbre, solo la espera. Para llenar las horas sacamos el baúl de pino al patio. Le mostré a Mateo cómo instalar el pequeño cerrojo de latón. «Este es tu cofre del tesoro, campeón», le dije, mientras él apretaba los tornillos con un destornillador demasiado grande para sus manos. «Aquí puedes guardar todo lo que sea importante para ti. Nadie puede abrirlo sin tu permiso». Sus ojos brillaron. Corrió a su cuarto y regresó con un puñado de sus posesiones más preciadas. El colibrí de madera, una concha marina que encontramos en la playa, una colección de canicas de colores y el dibujo del barco pirata. Con una solemnidad casi ceremonial, las depositó una por una dentro de la caja. Al cerrar la tapa y girar la pequeña llave, una sonrisa de orgullo iluminó su rostro. En ese momento, no éramos un abuelo y un nieto amenazados. Éramos dos guardianes de tesoros. Y entonces, lo oímos. El sonido inconfundible del motor del coche de Carlos, un ronroneo caro y agresivo que no pertenecía a nuestro barrio. Se detuvo bruscamente frente a la casa. La puerta del coche se cerró de un portazo. Mateo se puso rígido y su mano voló a buscar la mía. La apreté con fuerza. Unos segundos después sonaron 3 golpes en el portón del patio. No eran los golpes de un visitante, sino los de alguien que viene a ejecutar una orden. Secos, autoritarios, impacientes. «Quédate aquí, junto a la mesa», le susurré a Mateo. «No te muevas». Respiré hondo. La pared de cedro. Caminé lentamente hacia el portón. Al abrirlo me encontré cara a cara con mi hijo. Iba vestido con un traje oscuro a pesar del calor, como si viniera a una reunión de negocios o a un funeral. Llevaba su portafolio en una mano y en la otra un sobre grande de papel manila. Su rostro era una máscara de fría resolución. «Hola, papá», dijo, sin una pizca de calidez. Se acabó el tiempo. No intentó entrar. Se quedó en el umbral, su presencia bloqueando la luz del sol. «No tengo nada que firmar, Carlos», respondí, mi voz grave y sin fisuras. Él sonrió, una sonrisa delgada y sin alegría. «Lo sé, me lo imaginaba. Por eso no he traído los papeles de la venta». Levantó el sobre de Manila. «Esto es una notificación de mi abogado, informándote de mis intenciones de asumir la custodia total y exclusiva de mi hijo, dado tu ambiente poco propicio y tu negativa a cooperar por su bienestar económico. Pero eso es solo una formalidad. No he venido a discutir. He venido por Mateo. Dio un paso para entrar, pero yo no me moví. Mi cuerpo, viejo como era, bloqueaba el paso. No vas a llevarte a Mateo a ninguna parte», dije, no como un ruego, sino como una declaración de hechos. Su paciencia se rompió.
¿Y quién me lo va a impedir? ¿Tú? Se burló. Papá, deja el drama. Haces esto más difícil para todos. Mateo, vámonos. Su voz resonó en el patio. Vi a mi nieto encogerse junto a la mesa de trabajo, sus ojos abiertos como platos, fijos en su padre. No se movió. ¿No me oíste? Dije que nos vamos, repitió Carlos, perdiendo el control. Intentó apartarme de un empujón, pero yo me afirmé en el suelo. La fuerza de 70 años de raíces se ancló en la tierra de mi patio. Lo estás asustando, Carlos. Para. Él se viene conmigo. Es mi hijo. En 2 zancadas me rodeó y se dirigió directamente hacia Mateo. El niño soltó un gemido de miedo y se escondió detrás de mis piernas, aferrándose a mi pantalón con todas sus fuerzas, igual que la primera vez. Carlos lo agarró del brazo. ¡Suéltame! ¡No quiero ir!, gritó Mateo, su vocecita rota por el pánico. Y eso fue todo. La calma calculada se evaporó, reemplazada por el instinto puro y protector de un animal. Me di la vuelta y mi mano se cerró sobre el antebrazo de Carlos, justo encima de donde sujetaba a Mateo. La misma acción que días atrás, pero esta vez fue diferente. No fue una reacción de sorpresa, fue una acción deliberada, con el peso inamovible de una decisión final. Mi agarre era de hierro. Carlos me miró, sus ojos desorbitados por la rabia y la sorpresa. ¡Suéltame! ¿Te has vuelto loco? El único que ha perdido la cabeza aquí eres tú, dije, mi voz peligrosamente baja. Suelta a tu hijo. Ahora. Forcejeamos por un instante. Un tabló grotesco. El hijo en la plenitud de su fuerza y el padre en el ocaso de su vida, unidos en una lucha sobre un niño aterrorizado. Y en medio de esa tensión, mi mente se aclaró. Recordé el plan, no la fuerza, sino la inteligencia. Solté su brazo. Él, sorprendido por mi cambio de táctica, aflojó su agarre sobre Mateo, quien corrió a refugiarse detrás del banco de trabajo. No tienes que hacer esto por la fuerza, Carlos, dije, recuperando la compostura y dando un paso atrás. Porque no va a funcionar. ¿Ah, no? ¿Y por qué no? Fue entonces cuando jugué mi única carta, la carta que Ricardo me había dado. Porque he hablado con un abogado. Las 4 palabras cayeron en el aire cargado del patio como 4 piedras en un estanque en calma. La expresión de Carlos se congeló. Su máscara de confianza se agrietó. ¿Qué? Tartamudeó. Lo que oíste. Continué, sintiendo cómo la balanza del poder se inclinaba sutilmente a mi favor. Un abogado. Su nombre es Ricardo Montes. Quizás deberías hacer que tu abogado lo llame. Le he contado todo, Carlos. La oferta del desarrollador, tu ultimátum del fin de semana, tu amenaza de quitarme a Mateo si no te cedía la casa. ¿Cómo crees que un juez de lo familiar verá eso? ¿Cómo velar por el bienestar del menor? Me acerqué a la mesa de la cocina, que se veía desde el patio, y levanté la libreta. Y me aconsejó que lo documentara todo. Cada llamada, cada amenaza, cada palabra. Todo está aquí, Carlos, con fechas y horas. Tu promesa del otro día está registrada, y esta visita también lo estará. El rostro de mi hijo pasó del rojo de la furia al pálido de la incredulidad. Había venido preparado para una batalla emocional contra un viejo sentimental. No estaba preparado para una guerra estratégica contra un oponente asesorado. Me miró como si me viera por primera vez, no como su padre, no como un obstáculo, sino como un adversario. Se quedó sin palabras por un largo momento. Miró a Mateo, acurrucado detrás del banco. Miró la libreta en mi mano. Miró el patio, la casa, como si todo se hubiera reconfigurado ante sus ojos. Esto no se queda así, siseó finalmente, su voz despojada de toda su autoridad, dejando solo veneno. Recogió el sobre de Manila que había caído al suelo, se dio la vuelta sin mirar a su hijo y salió del patio, cerrando el portón con una fuerza que hizo vibrar el metal. El sonido de su coche arrancando y alejándose a toda velocidad fue como el trueno final de una tormenta que por fin había pasado. El silencio que quedó era profundo, casi sagrado. El aire seguía vibrando. Lentamente me acerqué a Mateo. Estaba temblando. Me arrodillé y lo abracé, atrayéndolo hacia mí. Él se aferró a mi cuello y, por primera vez, no lloró. Solo respiraba, profunda y agitadamente, contra mi hombro. Nos quedamos así,
en medio del patio, bajo el sol del mediodía. Habíamos ganado. No la guerra, pero sí la batalla más importante. Había protegido mi hogar. Había protegido a mi nieto. La pared de cedro no se había roto, y mi hijo ahora sabía que en sus raíces corría la savia de la lucha. El domingo llegó como un bálsamo. La cruda adrenalina del día anterior había dado paso a un agotamiento profundo, pero también a una paz frágil y preciosa. Era como el silencio que se asienta sobre la tierra después de que un norte ha azotado la costa. Todo está un poco revuelto, pero el aire está limpio y se puede volver a respirar. Pasamos la mañana en el patio, en una rutina deliberadamente tranquila. Le enseñé a Mateo a mezclar los colores para pintar su baúl del tesoro. Con pinceles viejos y botes de pintura que usaba para mis trabajos, le dio una capa de azul mar a la tapa y pintó un sol amarillo y torcido en el frente. El acto de crear algo juntos, de traer color a la madera nueva, se sentía como una forma de reclamar nuestro espacio, de purgar la fea energía que la visita de Carlos había dejado. Mientras Mateo pintaba, con la lengua asomando por la comisura de los labios en un gesto de pura concentración, aproveché para llamar a Ricardo. «Don Roberto», contestó, su voz sonando menos apurada que la última vez. Supe que era usted antes de contestar. Elvira ya me llamó. 3 veces. Está muy orgullosa de usted. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Me dijo que me mantuviera como un árbol. Y lo hizo. Cuénteme exactamente qué pasó. Le relaté la confrontación del sábado, sin omitir ningún detalle. La llegada de Carlos, su tono, el sobre del abogado, el forcejeo y, finalmente, su retirada cuando mencioné que tenía representación legal. Ricardo escuchaba en silencio. «Perfecto», dijo cuando terminé. Hizo exactamente lo que tenía que hacer. Le quitó el poder de la intimidación. Ahora él sabe que no está tratando con un viejo asustado, sino con un oponente que conoce las reglas del juego. ¿Y ahora qué, licenciado? ¿Qué sigue? Ahora viene la parte difícil, advirtió Ricardo y su tono se volvió más grave. Carlos no es estúpido. Es arrogante, pero no estúpido. La confrontación directa le falló. No volverá a venir a su puerta a gritar. Va a cambiar de táctica. ¿Qué quiere decir? Va a intentar poner a Mateo en su contra. Dejará de atacarlo a usted y empezará a manipular al niño. Con regalos, con promesas, haciéndose la víctima. Van a intentar que sea el propio Mateo quien quiera irse con él. Es una táctica sucia, don Roberto, y tiene que estar preparado para ella. La advertencia de Ricardo me dejó un sabor amargo en la boca. Era una posibilidad tan vil que no la había querido considerar. ¿Qué hago si intenta eso? Mantener la calma. Nunca, bajo ninguna circunstancia, hable mal de Carlos delante de Mateo. Es su padre. Si lo hace, usted se convertirá en el villano. Usted simplemente siga siendo el abuelo. La estabilidad, la rutina, el amor sin condiciones, esa es su arma más poderosa. Y por supuesto, siga anotándolo todo en su libreta. Colgué el teléfono sintiéndome más inquieto que antes. La batalla que se avecinaba era en un terreno mucho más delicado. El corazón de un niño de 6 años. Como si sus palabras fueran una profecía, el teléfono de la casa sonó esa misma tarde. Era Carlos. Mi instinto fue decirle que no se atreviera a llamar, pero recordé el consejo de Ricardo. «¿Qué quieres, Carlos?», pregunté, mi voz neutra. «No quiero hablar contigo», respondió bruscamente. «Quiero hablar con mi hijo. Pásamelo». Mi corazón se apretó. Era el comienzo. Miré a Mateo, que jugaba en el suelo de la sala. «Mateo, es tu papá. Quiere saludarte». El niño me miró, una mezcla de miedo y curiosidad en sus ojos. Se levantó y tomó el auricular con manos temblorosas. Me quedé a una distancia prudente, sin querer escuchar, pero incapaz de irme. «Bueno», dijo Mateo en voz baja. Observé cómo su expresión cambiaba mientras escuchaba la voz de su padre. Su ceño fruncido se relajó un poco. Asentía con la cabeza. «Sí, sí, estoy pintando la caja que me hizo mi abuelo. Sí, es azul». Hubo una larga pausa en la que solo escuchaba. Luego vi cómo los hombros de Mateo se encogían un poco. «No sé, él dice que no...». Su voz se apagó y miró al suelo. Unos segundos después, sus ojos se iluminaron de repente. «¿De verdad?
¿La consola nueva? ¿La que tiene el juego de los coches? ¡Guau! Mi estómago se revolvió. La táctica de Ricardo, desplegándose frente a mis ojos. Promesas, regalos. Sí, yo también te quiero, papá. Adiós. Colgó el teléfono y se quedó de pie, en silencio, mirando el aparato como si fuera un objeto extraño. ¿Todo bien, campeón? Le pregunté con la mayor suavidad que pude. Se giró hacia mí, y su mirada ya no era la de complicidad de la mañana. Estaba nublada por la confusión. Papá dice que siente mucho haberme asustado. Dice que estaba enojado porque tú no entiendes que el dinero de la casa es para comprarme muchas cosas a mí, como una consola de videojuegos nueva. Se detuvo, como si estuviera sopesando las palabras en su cabeza, y dijo que si yo quisiera ir a vivir con él a su departamento nuevo, podríamos jugar videojuegos todos los días, y que no debería estar enojado con él, porque él solo quiere lo mejor para mí. Las palabras, tan cuidadosamente elegidas por Carlos, eran como pequeñas semillas de duda plantadas en la mente fértil de mi nieto. No era una orden, era una invitación, una tentación. No podía enojarme con Mateo por sentirse atraído por ella. Me arrodillé frente a él y lo tomé de las manos. Tu papá te quiere mucho, Mateo, y es normal que quiera darte regalos, pero tienes que saber una cosa, esta casa, nuestro tiempo juntos, las historias que te cuento, la madera que trabajamos, esas cosas también son regalos. Son de un tipo diferente. No se pueden comprar y nadie te los puede quitar. Viven aquí, dije, tocando suavemente su pecho, justo donde estaba su corazón. Los videojuegos son divertidos, pero el hogar es para siempre. Él me miró, procesando mis palabras. No dijo nada, pero me dio un abrazo más corto que los de los días anteriores, un poco más pensativo. Esa noche, cuando me senté a escribir en mi libreta, sentí el verdadero peso de esta guerra. Anoté la llamada, la oferta de la consola, las palabras exactas de manipulación que Mateo me había repetido. La tinta sobre el papel parecía fría y legal, pero lo que no podía registrar era la nube de confusión que había visto en los ojos de mi nieto. Carlos había fracasado en derribar la puerta de mi casa, así que ahora estaba intentando, con dulces susurros y promesas de colores, abrir una grieta en el corazón de su hijo. Y esa, lo supe con una certeza escalofriante, era una batalla mucho más peligrosa. La semana que siguió fue un lento veneno. Carlos, fiel a la predicción de Ricardo, desató una ofensiva de encanto a distancia. Las llamadas a Mateo se volvieron diarias. Ya no me preguntaba por él, simplemente ordenaba, «Pásame a mi hijo», y yo obedecía, sintiéndome como el carcelero que entrega al prisionero para su interrogatorio diario. Me mantenía cerca, fingiendo ocuparme de mis cosas, pero mi oído estaba siempre alerta, analizando no solo las palabras, sino los silencios y los cambios en el tono de voz de Mateo. El martes, un repartidor tocó a la puerta. Traía una caja enorme, casi tan grande como el propio Mateo. Era la consola de videojuegos, la última del mercado, con 2 controles y una media docena de juegos de carreras y aventuras. Mateo la miró con una mezcla de éxtasis y culpa. Sus ojos buscaron los míos, como pidiendo permiso. «Es un regalo de tu papá», le dije, manteniendo mi voz lo más neutra posible, a pesar del nudo de amargura en mi garganta. «Vamos a instalarla en la sala». Pasamos la tarde conectando cables. La moderna máquina negra y brillante parecía un objeto alienígena sobre mi vieja consola de madera. El sonido de los motores rugiendo y los neumáticos chirriando llenó la casa, reemplazando el habitual silencio o el sonido de mis herramientas. Mateo estaba fascinado, sus pulgares moviéndose con una rapidez asombrosa sobre los botones del control. Pero noté algo. Cada media hora levantaba la vista, buscándome. Me encontraba sentado en mi sillón observándolo y me dedicaba una pequeña sonrisa vacilante. Era como si necesitara asegurarse de que yo seguía ahí, de que el precio de ese nuevo mundo brillante no era mi desaparición. El jueves, Carlos subió la apuesta. Llamó y le dijo a Mateo que el fin de semana irían a un parque acuático cerca de Boca del Río. «Solo tú y yo, campeón, como antes», le escuché decir a mi nieto que repetía. Luego la pregunta inevitable. «Abuelo, ¿puedo ir?» «Claro que sí, mi vida. Es tu papá. Tienes que pasar tiempo con él».
Mi corazón se sentía como una piedra, pero sabía que prohibírselo sería el peor error. Sería darle a Carlos el arma perfecta para pintarme como el abuelo celoso y controlador. El sábado por la mañana, Carlos llegó a recogerlo. Se detuvo en la puerta, negándose a entrar. Su actitud hacia mí era de una frialdad cortante, como si yo fuera un empleado. Pero con Mateo, era todo sonrisas y entusiasmo. Llevaba una mochila nueva para él, llena de golosinas. ¿Listo para la aventura, campeón?, le dijo, agachándose a su altura. Mateo asintió, pero sus movimientos eran lentos. Se acercó a mí y me abrazó la pierna. «Vendrás por mí mañana, ¿verdad, papá?» «Claro que sí. Por la tarde. Pórtate bien con el abuelo», dijo Carlos, lanzándome una mirada cargada de significado, como si estuviera reclamando su territorio. Verlos irse de la mano, ver a mi nieto subirse a ese coche caro, fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida. La casa, de repente, se sintió inmensa, vacía y silenciosa de una forma dolorosa. El zumbido de la consola de videojuegos apagada en la sala era casi una burla. El silencio ya no era paz, era ausencia. Pasé el fin de semana como un fantasma en mi propia casa. Intenté trabajar en el taller, pero la madera se sentía inerte en mis manos. Limpié la cocina. Ordené mis herramientas. Cada rincón me recordaba a Mateo, su silla en la mesa, sus juguetes en el suelo, su baúl del tesoro, ahora cerrado, guardando sus secretos. El domingo fue aún peor. El tiempo se estiraba, cada hora una eternidad. Me encontré mirando el reloj constantemente. ¿Estaría divirtiéndose? ¿Estaría Carlos llenándole la cabeza de más promesas, de más veneno? A las 6 de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, oí el coche de Carlos. Mi corazón dio un salto. Salí al portón y los vi bajar. Mateo llevaba un flotador de colores y una toalla sobre los hombros. Parecía cansado, pero sus ojos brillaban. «¡Abuelo! Me lancé por un tobogán altísimo, y papá me compró un helado de 3 bolas». Carlos se quedó junto al coche, con los brazos cruzados, observando la escena con una sonrisa de suficiencia. Era una demostración de poder. «Mira lo que yo puedo darle. Mira la felicidad que puedo comprar». Mateo corrió a abrazarme. Lo levanté en brazos, sintiendo su piel todavía un poco húmeda y con olor a cloro. «Me alegro mucho de que te divirtieras, campeón». «Bueno, lo dejo», dijo Carlos, su tono de negocios de vuelta. «Mañana paso a dejarle el dinero de la semana». No me dio oportunidad de responder. Se subió a su coche y se fue. Esa noche, mientras arropaba a Mateo en su cama, él se aferró a mi mano. «El departamento de papá tiene una alberca, abuelo, y una tele gigante en la pared, y me dijo que si vivo con él, podemos ir al parque acuático todos los fines de semana». Ahí estaba, el golpe final, la oferta definitiva. Me senté en el borde de su cama, la luz de la luna entrando por la ventana y dibujando sombras en su rostro. «Y eso suena muy divertido, ¿verdad?», le pregunté, mi voz suave, sin un ápice de juicio. Él asintió. «Sí, pero déjame preguntarte algo. ¿En el departamento de tu papá hay olor a madera? ¿Hay un patio con árboles de mango? ¿Hay un viejo balancín donde te cuento las historias de la abuela Elena?» Mateo se quedó en silencio, pensativo. Su mirada se perdió en la oscuridad del cuarto. «No», susurró. «Y en la noche, si tienes una pesadilla, ¿tu papá se despierta para darte un vaso de agua y sentarse contigo hasta que te vuelvas a dormir?» Su carita se contrajo un poco. Negó con la cabeza lentamente. «No lo sé. Él duerme mucho». Acaricié su frente. «El amor no son solo toboganes y helados, campeón. Esas cosas son maravillosas. Pero el amor de verdad son las cosas que están ahí todos los días. Es el desayuno en la mañana, es la ayuda con la tarea, es el abrazo cuando te caes. Es saber que, pase lo que pase, hay un lugar en el mundo que es tu refugio. Los regalos se acaban, el amor, no». Le di un beso en la frente. «Piénsalo. Buenas noches, mi vida». Salí de su cuarto, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Fui a la cocina y me senté con mi libreta. Anoté todo: el viaje, la emoción de Mateo, las palabras exactas que me repitió. Pero mientras escribía, supe que esta batalla no se ganaría en un juzgado. Las pruebas y los abogados eran importantes,
pero la verdadera decisión se estaba tomando en el corazón de un niño de 6 años, que ahora estaba solo en su cuarto, sopesando el valor de un tobogán contra el de un refugio. Y por primera vez, no estaba seguro de cuál de los dos pesaría más. Los días siguientes a ese fin de semana fueron extraños y silenciosos. La consola de videojuegos, que al principio había sido el centro del universo de Mateo, ahora permanecía apagada en la sala, una reliquia brillante y silenciosa de una tentación pasada. Mateo no la mencionaba. En cambio, pasaba más tiempo que nunca en el patio conmigo. No hablaba mucho, pero su presencia era constante. Se sentaba en el suelo, lijando trozos de madera sin rumbo fijo o simplemente observándome trabajar mientras su baúl del tesoro, con su sol amarillo y torcido, estaba siempre a su lado. Era como si, después de haber probado el mundo ruidoso y de colores brillantes de su padre, estuviera redescubriendo la paz y la solidez de sus propias raíces. Yo no le hacía preguntas, le daba su espacio, confiando en las semillas que había plantado, no con promesas, sino con paciencia y presencia. El miércoles por la tarde, mientras regaba las bugambillas, el coche de Carlos volvió a detenerse frente a la casa. Mi corazón dio un vuelco, pero esta vez fue diferente. No sentí miedo, sino una sensación de finalidad. Sabía que este era el momento. Carlos no tocó el portón, simplemente lo abrió y entró en el patio. No venía vestido de traje, sino con unos vaqueros y una camisa polo, un intento calculado de parecer un padre casual y cercano. En su mano, traía una bolsa de una conocida hamburguesería. Su sonrisa era amplia, pero no llegaba a sus ojos. «¡Campeón!», dijo, su voz resonando con una alegría forzada. «Mira lo que te traje, tu hamburguesa favorita, con doble queso». Mateo, que estaba sentado junto a su baúl, levantó la vista. Miró la bolsa de comida y luego a su padre. No se levantó. Carlos se acercó, dejando la bolsa en mi mesa de trabajo. El olor a grasa y papas fritas invadió mi santuario de madera y tierra. «¿Qué pasa, Mateo? ¿No te alegras de verme?», preguntó, su sonrisa flaqueando un poco ante la falta de reacción. Se arrodilló para quedar a la altura de su hijo. «Estuve pensando mucho, campeón, y creo que tu abuelo tiene razón. Esta casa es muy vieja para ti. Mi departamento es mucho más divertido. ¿Recuerdas la alberca? ¿La tele gigante? He pensado que podrías venir a vivir conmigo. No tienes que decidir ahora, pero ¿qué te parece si vienes a pasar unos días? Para que veas lo bien que la pasaríamos». Era su movimiento final. La invitación, disfrazada de elección libre. Ya no había amenazas, solo la seducción de una vida de placeres instantáneos. Me mantuve en silencio junto a mis plantas, sosteniendo la manguera, el agua corriendo suavemente sobre la tierra. Esta no era mi batalla. No podía serlo. La elección tenía que ser de Mateo. El niño miró a su padre. Luego, su mirada se desvió hacia mí. Finalmente, bajó la vista hacia el baúl de pino a su lado. Sus manitas acariciaron la tapa pintada de azul. Lentamente, con una deliberación que me dejó sin aliento, metió la llave en el cerrojo y lo abrió. Carlos observaba, confundido. «¿Qué haces? ¿Qué tienes ahí?». Mateo no respondió. Metió la mano en su cofre y sacó el pequeño colibrí de madera de cedro. Lo sostuvo en la palma de su mano y se lo mostró a su padre. «Esto me lo hizo mi abuelo», dijo, su voz clara y firme, sin un rastro del temblor de los días anteriores. «Lo hizo para mí». Carlos miró el pájaro de madera con desdén. «¿Y? Es solo un trozo de madera. Yo te puedo comprar todos los juguetes que quieras». «No», dijo Mateo, y en esa simple palabra residía todo el peso de su decisión. «Esto no se puede comprar». Cerró su manita alrededor del colibrí, lo volvió a guardar con cuidado en su baúl, cerró la tapa y giró la llave. El clic del cerrojo resonó en el patio como un veredicto. Luego se levantó, caminó hacia mí sin vacilar y se puso a mi lado, tomando mi mano libre. Y ahí se quedó, de pie, anclado a mi lado, un pequeño árbol junto a uno viejo. El rostro de Carlos pasó por una tormenta de emociones. La confusión dio paso a la incredulidad y finalmente a una rabia sorda y profunda. La herida en su orgullo era inmensa, infligida no por mí, sino por la simple elección de su propio hijo. Se puso de pie,
sacudiéndose el polvo de las rodillas. ¿Es en serio? Siseó, mirándome a mí, porque era incapaz de dirigir su ira hacia el niño. ¿Esto es lo que has hecho? ¿Ponerlo en mi contra con tus estúpidos cuentos y tus baratijas de madera? Yo no he hecho nada, Carlos, respondí, mi voz tranquila. Mateo ha tomado su propia decisión. ¡Decisión! Tiene 6 años. No sabe lo que quiere. Escupió las palabras, pero sonaban huecas. Sabía que había perdido. Bien, perfecto. Quédate aquí. Quédense los dos en esta posilga. Cuando se te caiga el techo encima, no vengas a buscarme. Agarró la bolsa de hamburguesas de la mesa y la arrojó a un bote de basura con un gesto de furia. Se dio la vuelta y salió del patio, dando un portazo que sacudió las bugambillas. El motor de su coche rugió y se alejó, dejando tras de sí un silencio denso, lleno del olor a tierra mojada y a victoria. Me quedé de pie, sintiendo la pequeña mano de Mateo apretando la mía. Bajé la vista y lo miré. Él me miró a mí, y en sus ojos ya no había confusión ni miedo. Había paz. Mi hijo me dijo, sal de la casa o pierdes a tu nieto. Me había puesto entre dos amores, forzándome a una elección imposible. Pero al final, la elección no fue mía. Fue de un niño que, con la sabiduría que solo los corazones puros poseen, entendió que un hogar no se mide por el tamaño de su televisión, sino por la fuerza de los brazos que te abrazan. La guerra legal quizás continuaría en papeles y oficinas, pero la verdadera batalla, la que se libraba por el alma de mi familia, había terminado aquí, en este patio. Dejé la manguera, y con mi mano aún unida a la de mi nieto, caminamos hacia el balancín de madera. Nos sentamos, y el suave vaivén comenzó, como siempre, a marcar el ritmo de nuestra vida juntos. El sol de la tarde caía sobre nosotros, y supe que, sin importar cuántas tormentas vinieran, nuestras raíces eran ahora más profundas y fuertes que nunca.